sobre Terencio. Primero, nació en Cartago, la ciudad que fue antagonista de Roma durante tanto tiempo y contra la que se desencadenaron las llamadas guerras púnicas. Recordemos que una forma era como los romanos les llamaban a los fenicios, otra como los griegos les llamaban, y otra quizá como les llamamos nosotros, e incluso como se llamaban a sí mismos. Por eso tenemos esta diversidad de púnicos, fenicios, en fin. Cartago era una ciudad de origen fenicio, en la que se hablaba pues fenicio, y rendía culto a su ciudad madre. Allí lo atraparon, lo llevaron a Roma, pero como muchos, posteriormente libertos, era una persona culta. Este hecho es el que, en muchos casos, hizo que los liberaran y los convirtieran en maestros. Desde que eran esclavos, muchos ya lo eran. Hay leyendas en torno a su muerte, que no fue a una edad muy alta. Se considera que tenía ni siquiera 40 años. Una de estas leyendas cuenta que regresaba a África o a Grecia y su barco se hundió, murió ahogado. Regresaba para obtener más comedias. Terencio es el que nos revela todo acerca de la contaminatio, que ya mencioné en un video sobre Plauto. Hay pues 6 comedias de Terencio, que son las únicas 6 comedias que escribió. En algunos de los prólogos menciona a quién imita o de dónde tomó gran parte de la historia. Creo yo, la más famosa, la más interesante en algún sentido, es la llamada Geautón Timorúmenos, del griego geautón, asimismo, y timorúmenos, traducible como atormentador. Esta comedia ha sido imitada. Encontramos atormentadores de sí mismos en varios autores posteriores, sobre todo del siglo XVIII y actuales. Esto porque el análisis que hay en la obra y en las obras de Terencio en general sobre lo que se llama alma humana, sobre la manera de proceder de las personas, es muy profunda. Por lo tanto, ha llamado la atención y es el centro de muchas historias posibles, obviamente no solo en teatro, sino también en algún cuento o en novelas. Es como si hiciéramos la clasificación o la descripción con mucho detalle de la manera de ser de ciertas personas, y esto pues es desde luego destacable, es
imitable. Las comedias de Terencio tienen su nombre en griego. Sabía griego, obviamente sabía cartaginés y aprendió latín. Por ejemplo, tenemos Formio, Gesira, Adelfoe, la ya mencionada Geautón Timorúmenos, Andria, Eunuchus, en fin. Estos son los nombres de las comedias de Terencio. Decíamos, se le conoce como Publio Terencio Afer, y el Afer se refiere a africano por su procedencia. En torno a los nombres de las comedias, por ejemplo, Gesira podría ser traducida la suegra o suegra, y Adelfoe gemelos. Ya desde este punto podemos ver un poco de qué tratan y se dan ustedes cuenta de inmediato que son especie de tipologías humanas. Si tenemos Gesira, de inmediato entendemos a ciertas suegras que se comportan de una manera especial. Por supuesto, no es generalizable, absoluto, es común. Lo mismo con Adelfoe, esto lo vemos todavía hasta en las telenovelas, en donde hay gemelos que no se conocen entre sí y que posteriormente, por un hecho casi mágico, saben que son gemelos. Muchos incluso están a punto de casarse y una intervención casi divina, los hace que finalmente no se casen. Quizá podríamos pensar en los mecanismos del teatro griego como el Deus ex machina. Pero bueno, explico. Había multitud de aparatos, de mecanismos ocultos para poder hacer muchas de las escenas del teatro griego. Entre ellas este Deus ex machina, que es casi un milagro, como ocurre con Medea, en donde después de asesinar a sus hijos, la busca Jasón y ella, por artes mágicas, escapa en un dragón. Esto, pensado en la escena, es descomunal. Así, había una máquina que descendía, tenía un dragón, no sé de qué material, supongo que en parte de madera, podía montar en él la actriz, el actor, porque recordemos que en el teatro griego no había actrices, había actores disfrazados de mujeres, montaban el mecanismo y lo retiraba del escenario. Este es el Deus ex machina. ¿Qué pasa a ser después esta situación ya entrampada, en donde sucede un milagro que la soluciona para el personaje que está en peligro? En este caso, Medea. Podríamos pensar algo así en estos mecanismos, por supuesto no ya con la máquina que baja, que lleva un dragón o lo que podría pensarse como dragón. Simplemente en el hecho de que esta situación compleja que se presta a risa, finalmente, por un hecho mágico, se soluciona. Así es, entonces, Adelfoe, que son los gemelos.
Terencio es un autor depurado en la lengua y por lo tanto pues no solamente valorado por estas situaciones que son universalizables, sino también por su lengua tan depurada. Habría que invitarlos a leerlo y bueno, en la lectura de Terencio se han encontrado muchas sentencias como la que da pie al lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nada de lo humano me es ajeno. Entre otras, como aquella también de El lobo y el hombre, está lleno de esto, de sentencias, de situaciones que pueden tomarse, ya lo dije, como representativas de algo, de situaciones normales, cotidianas, aunque por supuesto no son totalmente generalizables, como era el caso de la suegra.